nuevamente junto al pastor Darío, acompañándonos en este maravilloso tema de la ley, el evangelio, la ley moral, todo lo que tiene que ver con inclusive esos aspectos que reflejan el carácter de Dios y el carácter de los hijos de Dios cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad del cielo. La ley, dijimos claramente, que no salva. No lo puede hacer. ¿Dice eso la palabra de Dios? Nos expresa que no sirve para esto, sino que nos indica que Nadie es justificado por las obras de la ley. No somos justificados. Bien. Solamente en Cristo. La pregunta es, si nosotros dependemos de la gracia, ¿cuál es esa asociación gracia-ley? ¿Cómo podemos verla? ¿Cuál es esa relación? Si somos salvos por la fe, por gracia, ¿qué rol cumple específicamente la ley? Algo mencionamos en el bloque anterior, pero me gustaría ver si podemos profundizar un poquito más. Se sabe que ninguno de los testamentos afirmó, implicó o siquiera sugirió que pudo en algún momento la ley salvar. En ningún lugar dice eso con esos términos. La ley nos señala una necesidad. Necesidad de gracia, necesidad de evangelio, de las buenas nuevas, necesidad de la intercesión de Cristo a nuestro favor. Es mostrar una necesidad de que yo debo ser salvado. Es bien clara la cuestión de la gracia en cuanto a cuando yo miro la ley y comprendo cuál es el camino que yo debería seguir y conozco mi realidad. Porque como decía Pablo, ¿no? El hombre que va hacia el espejo se mira, pero se va y luego se olvida de cómo era, ¿no? Pero necesita volver. Muy bien, por eso es importante que esté vigente la ley permanentemente. Si solamente lo tuviéramos como algunos creen que, bueno, ya se cumplió un rol, ahora yo vivo mi vida, pero entonces, ¿cómo te darías cuenta de que necesitas todos los días de la gracia de Cristo? Por eso es tan extraño, ¿no?, que tantos hermanos cristianos, que estoy seguro que ellos aman y quieren al Señor y aceptan el proceso salvífico de Jesucristo, pero muchas veces no hay conciencia de pecado, ¿no? No hay conciencia de lo que está pasando y a veces recurrentemente se hacen cosas que sabemos que Dios no aprueba. Claro. Y vemos cristianos involucrados en situaciones absolutamente irreconciliables con el propio Evangelio muchas veces, ¿no? Sí. Sin embargo, tenemos aquí el tema de la ley con el contexto del Evangelio y la verdad es que el rol que desempeñan no están de ninguna manera separados, van absolutamente unidos, porque lo uno depende del otro. Si no hay conciencia de esto, yo no necesito ser salvo. Si yo tengo conciencia de esto y diariamente tengo esa conciencia, diariamente necesito de la salvación de Cristo. Diariamente. Por eso la lección de este trimestre era esto, ¿no? Y la obediencia, ¿qué refleja la obediencia del Hijo de Dios a la ley? ¿Qué refleja? ¿Es para ser salvo? No, está claro. Me parece que es el fruto de ser salvos en Cristo Jesús. Exacto. Esa expresión de amor hacia ese Dios que nos salvó. Aquella antigua expresión, ¿no?, del predicador. El hijo obedece al Padre porque quiere ser hijo, porque ya es hijo. El hijo obedece al Padre porque ya es hijo. Ya es hijo. Hay una relación filial firme, estable. Nosotros obedecemos a Dios en sus requerimientos, en este caso la ley moral, no porque quiero ser hijo, sino porque ya soy hijo de Dios. Claro, es como... Que diferente, ¿no? Es muy diferente. Que pensar que porque hago esto tengo derecho a esto otro. No es eso. No es eso lo que está planteando la palabra de Dios. Totalmente. Es aquel hijo que conociendo qué es lo que le gusta a su padre, cuáles son aquellos deseos, no solamente sus deseos, sino también porque aquel padre indicó lo que al hijo le iba a hacer feliz y ese hijo lo reconoce. Bien. Y entonces dice, no, muy bien. Yo, por amor a mi padre, pero por amor a mí mismo, ¿no? Reconociendo de que ese padre sabe lo que es mejor para mi vida, entonces vivo de acuerdo a aquellas indicaciones. Claro, hay un Dios que está expresado como el Padre Dios, ¿no es cierto?, que indicando para que su humanidad, ¿no?, sea feliz, sea gozoso, como decíamos en Salmos 19, ¿no?, haya alegría luego de vivir esa ley que Dios nos da, entonces también el ser humano pueda encontrar las bendiciones de haber cumplido lo que Dios le decía. Ese cumplir, pastor, esa obediencia como fruto entonces de salvación. Siempre. Permítame ir un poquito más allá. La ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos, registrados en Éxodo, registrados allí en Deuteronomio,
y reiteradamente recordado y enseñado por apóstoles y por profetas, también involucra un mandamiento que ha sido motivo de no poca confusión, que es el cuarto mandamiento, porque todo el mundo está de acuerdo en que no hay que matar, no hay que robar, no hay que adulterar, medio que en esos hay que amar a Dios. En esos mandamientos como que hay una cierta coincidencia de posturas en la mayoría de nosotros los cristianos. Sí. Sin embargo, cuando llegamos al cuarto se genera una debacle de situaciones allí. ¿Por qué la obediencia al cuarto mandamiento trae tanto conflicto en el pensamiento de algunos o de muchos? Porque ese juez que usted citó, o que tú citaste, justamente él no quería que dentro de sus juzgados se eliminara el monumento a la ley de Dios, pero él no respetaba uno de los mandamientos de esa ley que tanto él defendía. Claro. Extrañamente, ¿no? Extrañamente. Aunque pasa con muchos predicadores y congregaciones o denominaciones que hablan de la ley, y yo he escuchado incluso mucha gente defender con mucha fuerza y mucha dedicación el tema de la ley. Pero cuando uno se confronta con el cuarto mandamiento, ahí hay un tema preocupante. ¿Qué involucra ese cuarto mandamiento, pastor? Hay un tema importante que al estudiarlo dentro del contexto del Evangelio, debemos reconocer de que el cuarto mandamiento, hay un reconocimiento no solamente en Dios como nuestro hacedor, sino también como nuestro creador. Si yo lo reconozco a Dios como mi creador, no puedo olvidarme del cuarto mandamiento. Es muy claro el cuarto mandamiento al hablarnos de que en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, y nos remite esto a la creación. El séptimo día, el sábado, es el día para Jehová tu Dios. Correcto. Acuérdate, inclusive. Y a la vez lo quita del contexto de que algunos interpretan de que la ley pertenece solo a Israel. Solo a Israel. Solo el mundo hebreo judío son los responsables de la ley. Siendo que la ley fue dada, ¿a dónde? Antes. En el Génesis, en la creación de todas las cosas. Claro. Por eso una referencia directa a la creación. Cuando todavía no existía un hebreo, un judío sobre esta tierra, a quien consideramos y respetamos y tenemos en cuenta, pero queremos decir que decir que es ser judaizante porque uno guarda la ley es no comprender lo que enseña la palabra de Dios. Claro. Las malas interpretaciones quizás de algún texto, puede ser del Nuevo Testamento, puede llevarnos a mal comprender también la ley de Dios. Claro. Fíjense cómo una lectura solamente sesgada o superficial nos podría perder de encontrar el Evangelio en la ley de Dios, ¿no es cierto? Cómo se ha ido manteniendo. Por eso Santiago dice, ¿no? Si alguno ofende en un solo punto de la ley, se hace responsable de todo. Santiago, no podemos desplazar un mandamiento, sea el cuarto, sea cual otro. Sea cual otro. O sea, y Santiago era muy claro a una iglesia cristiana que estaba naciendo en un contexto totalmente no judío, podríamos decir pagano en muchos de los casos, pero le escribía una carta universal especificando, miren hermanos, no se olviden que si aún fuéramos causantes de ofender uno de los puntos de la ley, no hacemos ofensores de todo. Entonces la Biblia nos invita a cumplir y tener en cuenta a todos. Y por eso el cuarto mandamiento sigue teniendo la relevancia, la vigencia que la palabra de Dios lo indica, ¿no? Bien, bien. Sin duda que tenemos entonces en la ley reflejado el concepto de creación a través del cuarto mandamiento y también de redención, sin duda alguna. Sin duda. Y dicho sea paso, cuando uno analiza los 10 mandamientos, descubre que el único mandamiento que identifica que Él es el Dios que amamos es el cuarto. Claro. Es el Dios creador, sostenedor de todas las cosas. Y entonces ahí dice claramente, ¿no? Dios creador del universo, yo identifico quién es mi Dios, yo elimino el cuarto mandamiento y pierdo la conexión de quién es ese Dios, que se refleja en su propio carácter a través de la ley. Claro. Es muy finita el concepto de que llegamos a decir, si yo elimino el cuarto, ya dejo de saber quién es mi Dios. Pierdo contacto con mi Dios creador y también con mi Dios redentor. La necesidad de poder recordar el cuarto mandamiento, no como algo solamente particular, sino global de todos los mandamientos, nos lleva a entender el Evangelio, a crecer, ¿no es cierto?, en la gracia y entonces a vivir
en una relación con ese Dios de la creación que se sigue manifestando por medio de su carácter en sus seres queridos, ¿no? En sus seres creados. O qué hermoso saber, pastor, que cada 7 días uno tiene la oportunidad de estar en contacto con ese Dios de una manera muy particular, muy especial, por la cual Él quiere estar junto a nosotros, ¿no? Tanto para decir, pastor, yo me limito a cerrar este bloque. Dice el deseo de toda la gente, página 255, 256, y el Señor dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo les resultará una delicia. Viendo a Cristo en Él, se deleitan en Él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que el Señor permita que al redescubrir este maravilloso mandamiento, el cuarto en el contexto de la ley moral de Dios, podamos tener ese descanso que comienza con lo que Cristo hizo por nosotros y terminará por la gracia de Dios en el reino de los cielos. Amén. En el siguiente bloque estaremos junto al pastor hablando sobre oración intercedora. Ya regresamos.